No puedo pagar el tratamiento, lloró la limpiadora. El dueño, que escuchó todo, hizo esto. Por favor, señora, se lo suplico. Deme una semana más. Solo una semana. La voz de María se quebró en el último palabra. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono contra su oreja. Señora Solís, ya le di 3 extensiones. El nuevo protocolo del hospital es claro. Sin el pago de los $47,000, suspendemos el tratamiento mañana. ¿Mañana? No. Mi hija tiene quimioterapia mañana. No pueden cancelarla. María se dejó caer contra la pared del cuarto de limpieza. El trapeador cayó a sus pies con un golpe sordo. Lo siento mucho, pero las cuentas vencidas de más de 6 meses requieren liquidación inmediata. Son las nuevas políticas corporativas. Pero he estado pagando $500 cada mes. No me he atrasado. La funcionaria del Hospital Santa Cruz suspiró al otro lado de la línea. Los pagos parciales ya no son suficientes, señora. Necesitamos el saldo completo. María miró la factura arrugada en su mano. El sello rojo, pago vencido, parecía burlarse de ella. $47,000. Podría trabajar 100 años y nunca juntar esa cantidad. Mi hija tiene 7 años. 7 años y leucemia. ¿Entiende lo que me está pidiendo? Entiendo perfectamente, señora Solís. Pero no puedo hacer excepciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. Ya ni siquiera intentaba detenerlas. Vendí todo. Mi carro, mis joyas, los muebles de mi mamá. Trabajo desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana todos los días. ¿Ha considerado solicitar ayuda a fundaciones benéficas? María soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo. ¿Fundaciones? Llené 32 solicitudes. 32. Todas me dijeron que la lista de espera es de 6 a 8 meses. Entonces quizás debería considerar transferir a su hija al sistema público. La transferí del sistema público. Los tiempos de espera eran de 6 meses para la siguiente fase del tratamiento. 6 meses que mi hija no tiene. María se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso. La foto de Luciana, pegada con cinta amarilla sobre su caja de herramientas, la miraba. Su bebé hermosa, ahora sin cabello, sonriendo con valentía pese a todo. Señora Solís, necesito una respuesta para mañana a las 9 de la mañana. ¿Podrá hacer el pago? No, no puedo. No tengo $47,000. Las palabras salieron como un gemido. María se dobló sobre sí misma, el teléfono resbalando de sus dedos. Entonces me veo obligada a suspender el tratamiento hasta que se regularice la cuenta. Pero ella va a morir, ¿me escucha? Mi niña va a morir. Lo lamento sinceramente. Que tenga buenas noches. La línea se cortó. María dejó caer el teléfono. Un grito silencioso le desgarró la garganta, pero no salió ningún sonido. Solo lágrimas. Lágrimas que no podía detener, que no quería detener. ¿Cómo le iba a decir a Luciana que no habría más tratamiento? ¿Cómo le explicaba a una niña de 7 años que su mamá había fallado? Que todo su trabajo, todo su sacrificio, todos esos turnos hasta el amanecer, limpiando pisos para gente que ni siquiera la veía. Nada de eso había sido suficiente. María golpeó el piso con el puño. El dolor físico fue casi un alivio comparado con la agonía en su pecho. «Perdóname, mi amor, perdóname». Las palabras salieron entre sollozos. María se meció hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí misma porque no había nadie más que pudiera abrazarla. No escuchó los pasos acercándose por el pasillo. No vio la sombra que se detuvo frente a la puerta entreabierta del cuarto de limpieza. Javier Ulloa llevaba 30 minutos intentando concentrarse en los reportes financieros cuando escuchó la voz de la mujer a través del ducto de ventilación. Su oficina en el piso 23 estaba justo encima del área de servicios, una peculiaridad del viejo edificio que normalmente le molestaba por el ruido del equipo de limpieza. Esta noche, el ruido era diferente. Las palabras leucemia infantil lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La carpeta en sus manos cayó al escritorio. Ana, el nombre de su esposa muerta, apareció en su mente sin permiso. 3 años y todavía lo destrozaba. 3 años desde que la había visto marchitarse en una cama de hospital mientras él rogaba por un milagro que nunca llegó. La voz de la mujer se quebró de nuevo y Javier se encontró de pie, moviéndose hacia la puerta sin decidirlo conscientemente. Sus pies lo llevaron al elevador,
luego por el pasillo de servicios. Se detuvo frente a la puerta del cuarto de limpieza. A través de la abertura podía verla, una mujer joven en uniforme azul de limpieza, derrumbada en el piso, como si alguien le hubiera arrancado los huesos. La etiqueta en su pecho decía María. En su mano temblaba una factura médica. Javier reconoció el membrete. Hospital Santa Cruz. El mismo lugar donde Ana había muerto. La mujer levantó la vista súbitamente, como si hubiera sentido que alguien la observaba. Sus ojos hinchados y rojos se encontraron con los de Javier. El momento se congeló. María se puso de pie de un salto, limpiándose las lágrimas con manos frenéticas. La factura cayó al piso entre ellos. Señor Ulloa, yo lo siento mucho. Terminaré mi turno de inmediato. Su voz sonaba destrozada, pero intentaba componerse. Intentaba ser invisible de nuevo. Javier abrió la boca. Las palabras apropiadas deberían ser algo sobre profesionalismo, sobre mantener los problemas personales fuera del trabajo. Eso es lo que diría cualquier ejecutivo. Pero lo único que salió fue: ¿leucemia infantil? María se quedó helada. El color abandonó su rostro. ¿Usted escuchó? Todo. La palabra cayó entre ellos como una piedra. María cerró los ojos, la humillación pintada en cada línea de su cuerpo. Por favor, no me despida. Necesito este trabajo. Lo necesito desesperadamente. Javier se agachó y recogió la factura del piso. Sus ojos escanearon los números. $47,000, el sello rojo. La fecha límite. Mañana. Algo se rompió dentro de su pecho. Algo que había estado congelado desde que cerró los ojos de Ana por última vez. ¿Cómo se llama su hija? La pregunta tomó a María desprevenida. ¿Qué? Su hija. ¿Cómo se llama? Luciana. Se llama Luciana. Javier asintió lentamente, dobló la factura con cuidado y se la devolvió. Venga a mi oficina mañana a las 8 de la mañana. Señor Ulloa, yo... 8 en punto, señora Solís. No llegue tarde. Se dio vuelta y caminó por el pasillo antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera ver que sus propias manos también temblaban. En su oficina, Javier se quedó mirando la foto enmarcada de Ana en su escritorio. Su esposa sonreía, hermosa y viva, ajena a la enfermedad que vendría después. Tomó el teléfono y marcó un número que tenía memorizado. Departamento Financiero. Habla Ricardo. Ricardo, soy Javier. Necesito que prepares documentación para un nuevo programa de préstamos de emergencia para empleados. ¿A estas horas? ¿Qué tipo de programa? Te enviaré los detalles por correo. Lo necesito listo para las 8 de la mañana. Pero señor, eso es en menos de 10 horas. Sé perfectamente qué hora es. ¿Puedes hacerlo o no? Ricardo vaciló solo un segundo. Lo tendré listo. Javier colgó y abrió su laptop. Sus dedos volaron sobre el teclado creando un documento que no existía hasta ese momento. Un programa de asistencia que beneficiaría a exactamente una persona. Porque por primera vez en 3 años sentía algo además de dolor. Sentía propósito. 2. María llegó al piso 23 a las 7:45 de la mañana. 15 minutos antes de lo acordado porque llegar tarde significaría otra razón para despedirla. Sus manos sudaban dentro de su mejor blusa, la única sin manchas de lejía. La recepcionista la miró con curiosidad apenas disimulada. El personal de limpieza nunca subía durante horas de oficina. Vengo a ver al señor Ulloa. Tengo cita. ¿Nombre? María Solís. La recepcionista revisó su computadora, las cejas elevándose con sorpresa. Sí, está en la agenda. Un momento, por favor. Cada segundo de espera fue una tortura. María se limpió las palmas contra su falda. ¿Por qué la había citado? ¿Para despedirla en privado? ¿Para exigirle que nunca más llorara en horas de trabajo? Señora Solís, puede pasar. Las piernas de María apenas la sostuvieron hasta la puerta de la oficina. Tocó con nudillos temblorosos. Adelante. Javier Ulloa estaba sentado detrás de un escritorio de caoba que probablemente costaba más que todo lo que María había ganado en su vida. Pero lo que la sorprendió fue su aspecto. Ojeras profundas, cabello ligeramente despeinado, la corbata aflojada, como si él tampoco hubiera dormido. Siéntese, por favor. María se sentó en el borde de la silla de cuero, lista para salir corriendo. Señor Ulloa, sobre anoche... Quiero disculparme. Mi situación personal no debería haber interferido con...
¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, señora Solís? La pregunta la desarmó. 6 meses. ¿Y antes de eso? Trabajaba solo en limpieza de restaurantes. Tomé este turno nocturno cuando mi hija se enfermó. Javier asintió, sus dedos tamborileando sobre una carpeta manila. ¿Sabe por qué la cité esta mañana? María tragó saliva. Aquí venía. ¿Para despedirme? No, para ofrecerle algo. Empujó la carpeta a través del escritorio. María la abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos oficiales con el membrete de Torre Empresarial Pacífico. ¿Programa de préstamos de emergencia para empleados? Léalo. María escaneó las páginas. Las palabras nadaban frente a sus ojos. $50,000. 0% de interés. Pagos de $150 mensuales durante 5 años. Procesamiento inmediato. No entiendo. Es bastante claro. La empresa ofrece préstamos de emergencia a empleados enfrentando crisis médicas familiares. María levantó la vista bruscamente. Nunca había oído de este programa. Porque es nuevo. Un proyecto piloto que lancé anoche. La carpeta cayó de las manos de María. Anoche. Después de escuchar su llamada, sí. El aire abandonó los pulmones de María. Esto no era real. No podía ser real. ¿Por qué? Porque ningún empleado debería perder a un hijo por falta de recursos. Las palabras eran amables, pero algo en ellas hizo que el estómago de María se retorciera. Esto era demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Qué quiere de mí? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Javier se reclinó en su silla, sin romper el contacto visual. Que su hija reciba el tratamiento que necesita. Los hombres ricos no regalan $50,000 sin razón. No es un regalo, es un préstamo, con 0 interés que inventó anoche, específicamente para mí. El silencio entre ellos se espesó. María vio algo cruzar el rostro de Javier. ¿Dolor? ¿Culpa? Antes de que recompusiera su expresión profesional. Tengo mis razones para establecer este programa. ¿Cuáles? Eso no es asunto suyo. María se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo firme. Si voy a deber $50,000, es completamente mi asunto. Javier también se levantó. Por un momento, se miraron a través del escritorio como adversarios midiendo fuerzas. Mi esposa murió de linfoma hace 3 años, en el Hospital Santa Cruz. Escuché su llamada anoche y... Su voz se quebró. Se aclaró la garganta, recomponiendo la máscara de ejecutivo. Y decidí que si podía evitar que otra familia pasara por lo mismo, lo haría. La revelación golpeó a María como agua fría. De repente, las ojeras, el cabello despeinado, la oficina que parecía más una celda que un espacio de trabajo. Todo cobró sentido. Lo siento, no sabía. No tenía por qué saberlo, pero ahora lo sabe. Entonces, ¿aceptará el préstamo o no? María miró los documentos sobre el escritorio. $50,000. Suficiente para pagar la deuda y mantener el tratamiento de Luciana durante meses. La diferencia entre la vida y la muerte de su hija. Pero su orgullo, ese orgullo que la había sostenido a través de años de trabajo invisible, gritaba que esto estaba mal, que aceptar esto la convertiría en alguien que debía todo a un hombre rico que probablemente ni siquiera recordaría su nombre en un año. ¿Cuál es el truco? No hay truco. Tiene que haber condiciones. Algo más que pagos mensuales. Javier volvió a sentarse, gesticulando para que ella hiciera lo mismo. María permaneció de pie. Habrá reuniones de seguimiento, semanales, para monitorear el progreso del tratamiento de su hija y asegurar que el programa está funcionando como debe. ¿Reuniones semanales? Conmigo. Con todos los participantes del programa. Usted es la primera. La única, querrá decir. Por ahora, sí. María cerró los ojos. Luciana necesitaba quimioterapia mañana. El hospital había sido claro. Sin pago, sin tratamiento. Y aquí estaba este hombre. Este extraño que había escuchado su peor momento, ofreciéndole exactamente lo que necesitaba. Era demasiado conveniente, demasiado oportuno, pero Luciana no tenía tiempo para su orgullo. Si acepto esto, ¿cambiará algo? ¿Mi trabajo? ¿Mi horario? Nada cambia excepto que su hija vive. ¿Es suficiente? La pregunta la atravesó. María abrió los ojos y encontró a Javier mirándola con una intensidad que la hizo sentir vista. Realmente vista.
No como el personal de limpieza invisible, sino como una persona, una madre desesperada, igual que él había sido un esposo desesperado. ¿Dónde firmó? Javier le pasó una pluma. María la tomó, sus dedos rozando los de él brevemente. Una chispa de electricidad, probablemente estática del aire acondicionado, saltó entre ellos. La firma tomó 3 intentos. Su mano temblaba demasiado. Llamaré al hospital ahora mismo para autorizar el pago. ¿Ahora? ¿Así de rápido? El tratamiento de su hija es mañana, ¿verdad? No hay tiempo que perder. Javier marcó un número en su teléfono de oficina. María escuchó aturdida, mientras él hablaba con el departamento de facturación del Hospital Santa Cruz, autorizando el pago completo, proporcionando información de transferencia bancaria, garantizando que Luciana Solís seguiría recibiendo tratamiento sin interrupción. 10 minutos. 10 minutos para resolver un problema que había consumido 18 meses de su vida. Está hecho. Recibirá confirmación por correo electrónico dentro de 1 hora. María no podía moverse, no podía hablar. Las lágrimas comenzaron de nuevo, pero estas eran diferentes. No de desesperación, sino de un alivio tan abrumador que le dolía. Gracias. No sé cómo... Gracias. No me agradezca todavía. Los pagos comienzan el próximo mes. Y recuerde, reunión semanal. Los martes a las 8 de la mañana. Estaré aquí. María tomó la carpeta y se dirigió a la puerta. Su mano estaba en la manija cuando la voz de Javier la detuvo. Señora Solís, su hija... ¿Cómo está? María se volvió. Javier seguía sentado detrás de su escritorio, pero algo en su postura, hombros ligeramente caídos, manos enlazadas con demasiada fuerza, revelaba que la pregunta le costaba. Valiente, es la niña más valiente que conocerás. Bien, eso es... bien. El pasillo fuera de su oficina parecía diferente. María caminó hacia el elevador, mareada, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. ¡María! ¡Espera! Daniela Cruz emergió del cuarto de servicios del piso 23, sus ojos saltando entre María y la oficina de Javier. ¿Qué hacías ahí arriba? Daniela, yo... Toda la oficina está hablando. Dicen que el señor Ulloa te citó personalmente. María apretó la carpeta contra su pecho. Me ofreció un préstamo para el tratamiento de Luciana. Los ojos de Daniela se entrecerraron. ¿Un préstamo así nada más? Es un programa nuevo de la empresa. María, llevo 15 años aquí. No existe ningún programa de préstamos. Bueno, ahora sí, empezó anoche. Daniela tomó a María del brazo, alejándola de los cubículos donde las secretarias se asomaban con curiosidad. Escúchame bien. Los hombres como Javier Ulloa no regalan nada. $50,000 no son nada para él, pero para ti son todo. Eso es poder. Y el poder siempre tiene precio. Daniela, mi hija necesita tratamiento mañana. Lo sé, y por eso vas a aceptar. Solo ten cuidado. Muy cuidado. El elevador llegó. María entró. Las palabras de Daniela resonando en sus oídos. Las puertas se cerraron y María se permitió un momento, solo uno, de colapso total. Se recargó contra la pared de metal, abrazándose a sí misma. Luciana viviría, al menos por ahora. Pero, ¿a qué costo? Esa tarde, María sostuvo la mano de Luciana mientras la enfermera conectaba el goteo de quimioterapia. Su niña apenas hizo una mueca. Estaba acostumbrada al pinchazo de las agujas. «Mami, ¿por qué estás llorando?» «No estoy llorando, mi amor». «Sí estás, pero son lágrimas felices, ¿verdad?» María besó la frente de su hija. «Sí, bebé, son lágrimas felices». Mientras Luciana se quedaba dormida, sedada por los medicamentos, María sacó los papeles del préstamo de su bolso. Los estudió bajo la luz fluorescente del hospital. Todo parecía legítimo, legal, claro, pero Daniela tenía razón. Los hombres como Javier Ulloa no hacían nada sin razón, y María acababa de atarse a uno de ellos durante los próximos 5 años. La primera reunión fue un desastre. María llegó exactamente a las 8, vestida con el mismo conjunto que había usado para firmar los papeles. Javier ni siquiera levantó la vista de su computadora durante los primeros 5 minutos. El tratamiento de Luciana comenzó sin problemas, supongo. Sí, señor. ¿Alguna complicación? No, señor. Javier tecleó algo en su laptop, el sonido llenando el silencio incómodo. Bien, eso es todo por esta semana.
María se levantó tan rápido que casi volcó la silla. ¿Eso es todo? A menos que tenga algo más que reportar. No, nada más. Salió de la oficina sintiendo como si acabara de pasar un examen que no sabía que estaba tomando. La segunda semana fue igual. Preguntas mecánicas, respuestas de una palabra. Javier revisando su teléfono mientras ella hablaba. Para la tercera reunión, María llegó preparada para más de lo mismo. Pero Javier la sorprendió. ¿Cómo está manejando Luciana los efectos secundarios? La pregunta sonó diferente, no como jefe a empleada, sino como alguien que genuinamente quería saber. Náuseas principalmente, y cansancio. ¿Está yendo a la escuela? Cuando puede, que no es mucho últimamente. Javier asintió lentamente, sus dedos inmóviles sobre el teclado por primera vez. Debe ser duro para ella, estar fuera cuando sus amigos están en clase. Dice que no le importa, que de todos modos ya no puede correr en el recreo, así que no se pierde de mucho. Algo cruzó el rostro de Javier, dolor reconocible. Suena como una niña valiente. Lo es. Ayer me dijo que ser calva la hace aerodinámica superior. Por primera vez en 3 semanas, Javier sonrió. Fue pequeño, apenas perceptible, pero real. ¿Aerodinámica superior? Lo escuchó en alguna caricatura. Ahora se niega a usar gorros porque dice que le quitan su ventaja competitiva. La risa de Javier fue breve pero genuina. María sintió algo aflojarse en su pecho. Mi esposa también odiaba los gorros. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Javier se congeló, como si se sorprendiera a sí mismo. Ella también... linfoma. Pasó por 6 rondas de quimioterapia. María señaló la foto enmarcada en la credenza detrás de él. ¿Es ella? Javier se volvió para mirar la fotografía. Una mujer hermosa, de cabello oscuro y sonrisa radiante, lo abrazaba en lo que parecía ser una playa. Sí, ese fue nuestro último viaje antes del diagnóstico. Se ve feliz. Lo era. Siempre lo era. Incluso cuando... Su voz se quebró. Javier cerró la laptop abruptamente. Incluso durante el tratamiento, cuando yo me estaba derrumbando, ella me sostenía. Me decía que todo estaría bien. María no dijo nada. Sabía que a veces el silencio era el único regalo que podías dar. Murió un martes. Hace 3 años, 2 meses y 14 días. La precisión de la fecha le dijo a María todo lo que necesitaba saber sobre su dolor. Lo siento. Yo también siento que usted esté pasando por lo mismo. No es lo mismo, Luciana va a vivir. María lo dijo con la ferocidad de alguien que no aceptaría otra opción. Javier la miró con algo que podría haber sido admiración. Sí, va a vivir. La 4ª reunión, María llegó temprano. Encontró a Javier mirando por la ventana, perdido en pensamientos que claramente lo atormentaban. «¿Señor Ulloa?» Él se sobresaltó como si hubiera olvidado dónde estaba. «Señora Solis». «Disculpe, estaba...» «Entre, por favor». Había café en su escritorio. 2 tazas. Pensé que podría necesitarlo. El turno nocturno debe ser agotador. María tomó la taza con manos cuidadosas, como si fuera algo precioso. «Gracias. ¿Cómo estuvo la sesión de ayer?» Y así comenzó, Javier preguntando no solo por el tratamiento, sino por Luciana misma. ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo se sentía respecto a perderse la escuela? Si tenía miedo. Dice que no tiene miedo porque yo no tengo miedo. Y es cierto, no tiene miedo. María tomó un sorbo largo de café antes de responder. Estoy aterrada cada segundo de cada día. Pero ella no necesita saber eso. Ana siempre podía ver a través de mí. No importaba qué máscara usara. Luciana también. Me descubrió llorando en el baño la semana pasada. Me dijo que estaba bien estar triste a veces. 7 años y ya más sabia que nosotros. Los niños con cáncer crecen demasiado rápido. El silencio que siguió no fue incómodo. Era el silencio de 2 personas que entendían un tipo de dolor que la mayoría nunca conocería. Daniela fue la primera en notarlo. Te vi salir de su oficina sonriendo esta mañana. María estaba ordenando los carritos de limpieza para el turno nocturno. Casi dejó caer la botella de desinfectante. ¿Y qué con eso? En 3 semanas pasaste de salir como si te hubieran interrogado a salir sonriendo. Es más amigable ahora. Eso es todo. Daniela no parecía convencida, María tampoco, porque la verdad era que las reuniones se habían convertido en la parte de la semana
que esperaba con más anticipación. Una hora donde no era solo la señora de la limpieza, donde alguien preguntaba por Luciana como si realmente le importara. Los otros limpiadores también empezaron a notar. ¿Viste? El jefe bajó de nuevo durante tu turno. Solo está revisando las áreas comunes. Por tercera noche seguida. Qué conveniente que siempre te encuentre a ti. María ignoraba los comentarios, pero no podía ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cuando escuchaba sus pasos acercándose. La quinta semana, encontró un café esperándola en su carrito, todavía caliente, con exactamente la cantidad de azúcar que le gustaba. Javier apareció 10 minutos después, pretendiendo revisar los extintores del piso. Señora Solís, trabajando duro como siempre. Alguien tiene que mantener este lugar presentable. Ha hecho un trabajo excelente. Noté que reorganizó el cuarto de suministros del piso 20. María sintió calor subir a sus mejillas. Estaba desorganizado. Los productos químicos incompatibles estaban juntos. Podría haber sido peligroso. Aún así, muestra atención al detalle. Sus miradas se encontraron y sostuvieron un segundo más de lo profesionalmente apropiado. Es solo mi trabajo. Es más que eso. Javier se alejó antes de que María pudiera preguntar qué quiso decir. Para la sexta reunión semanal, María llegó a encontrar su escritorio diferente. Los bolígrafos que él usaba más frecuentemente estaban ahora en el portaplumas más cercano a su mano derecha. Los documentos organizados exactamente como él prefería trabajar. Clientes actuales a la izquierda, proyectos nuevos a la derecha. ¿Usted hizo esto? Su oficina estaba desordenada, me tomé la libertad. Nadie más sabe cómo me gusta organizar las cosas. Presto atención. Las palabras colgaron entre ellos, cargadas de significado que ninguno quería examinar demasiado de cerca. Daniela finalmente confrontó a María directamente una noche, bloqueando la puerta del cuarto de limpieza. Se acabó, vamos a hablar de esto. ¿De qué? De ti y el señor Ulloa. De cómo te mira, de cómo tú lo miras. No lo miro de ninguna manera especial. María, te conozco desde hace 6 meses y nunca te había visto sonreír hasta ahora. Y él, Dios, ese hombre ha sido un fantasma durante 3 años. Todo el edificio lo sabe, pero últimamente está diferente. María se dejó caer en la silla rota del cuarto de descanso. Es amable conmigo, entiende lo que estoy pasando con Luciana, porque pasó por lo mismo con su esposa, lo que significa que los dos están en lugares muy vulnerables. No está pasando nada, Daniela, todavía, pero va a pasar. Y cuando pase, recuerda que él es tu jefe, que le debes $50,000, que tiene todo el poder. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no pienso en eso cada vez que entro a su oficina? Daniela suavizó su expresión. Solo ten cuidado. Los corazones rotos no se reparan tan fácil como las cuentas bancarias. Esa noche, María limpió la oficina de Javier como siempre hacía, pero esta vez se detuvo frente a las fotografías en su credenza. Ana en su boda, radiante en blanco. Ana y Javier en vacaciones, sus manos entrelazadas. Ana en el hospital, su sonrisa valiente pese al pañuelo cubriendo su cabeza. En la última foto, Javier tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando justo antes de que tomaran la imagen. María pasó su dedo suavemente sobre el marco. Debió amarte mucho. Su susurro se perdió en la oficina vacía, pero el nudo en su garganta permaneció, porque Daniela tenía razón. Algo estaba sucediendo entre ella y Javier Ulloa, y María no tenía idea de cómo detenerlo. Ni siquiera estaba segura de querer hacerlo. María iba camino al elevador cuando escuchó las voces desde la oficina de recursos humanos. La puerta estaba entreabierta. No entiendo cómo procesarlo, Ricardo. No existe ningún programa de préstamos en el sistema. La voz pertenecía a Patricia Ramos, la directora de RH. María se detuvo en seco. El señor Ulloa dijo que era un nuevo programa piloto. Me envió toda la documentación. Esa era la voz de Ricardo, el asistente de Javier. Revisé los archivos. Esto no está codificado como préstamo corporativo. Está saliendo del fondo discrecional personal del señor Ulloa. El mundo de María se inclinó sobre su eje. ¿Personal? Pero él dijo, sea lo que sea, es dinero de su bolsillo, no de la empresa. Y solo hay una beneficiaria, María Solís. María se recargó contra la pared. Sus piernas amenazaban con ceder. ¡Qué extraño!
¿Por qué crear toda esta pantomima de un programa empresarial? No lo sé, pero necesito que el señor Ulloa me autorice los códigos correctos antes de que auditoría lo detecte. María no esperó a escuchar más. Caminó. No, corrió. Hacia el elevador. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo presionar el botón del piso 23. Caridad. Todo había sido caridad disfrazada. Las puertas se abrieron en el piso ejecutivo. La recepcionista levantó la vista con sorpresa. Señora Solís, no tiene cita María pasó directo, ignorándola. Empujó la puerta de la oficina de Javier sin tocar. Él estaba en una videoconferencia. Levantó la vista, sorprendido. Disculpen, tengo que atender algo urgente. Los llamo en 10 minutos. Cerró la laptop. María ya estaba frente a su escritorio, las manos apretadas en puños. ¿Cuándo ibas a decirme la verdad? ¿De qué estás hablando? Del préstamo, del programa que no existe, del dinero que salió de tu bolsillo, no de la empresa. El color abandonó el rostro de Javier. Escuchaste a Ricardo. Escuché la verdad, algo que tú nunca me diste. María arrojó su bolso sobre el escritorio. Los documentos del préstamo se desparramaron. Todo esto es mentira. El programa, las políticas, las reuniones de seguimiento, pura mentira. Javier se puso de pie lentamente. No es mentira. El dinero es real. El tratamiento de Luciana es real. Pero el programa no existe. Soy tu proyecto de caridad personal. Tu forma de sentirte mejor contigo mismo. No es así, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Tu intento de salvar a la hija que no pudiste salvar? Javier retrocedió como si lo hubiera golpeado. Eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? Me hiciste firmar papeles falsos. Me hiciste sentir como una empleada recibiendo un beneficio corporativo cuando en realidad era el señor rico sintiendo lástima por la limpiadora pobre. Nunca sentí lástima por ti. ¿Entonces qué? ¿Admiración? ¿Inspiración? ¿Soy tu historia motivacional personal? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María, pero su voz no flaqueó. No pudiste salvar a tu esposa, así que decidiste salvarme a mí. ¿Es eso? ¿Soy tu segunda oportunidad? ¡Basta! La palabra salió como un rugido. Javier rodeó el escritorio deteniéndose a centímetros de María. Sí, lo hice por mí. ¿Quieres escucharlo? Lo hice porque escuchar tu llanto esa noche fue lo primero que me hizo sentir algo en 3 años. Porque ver a alguien luchar tan duro por su hija me recordó que el amor requiere acción, no solo dolor. Entonces usaste mi dolor para curar el tuyo. Quería ayudar. No, querías sentirte mejor, y me usaste para eso. María señaló los documentos esparcidos. Toda esta farsa del programa corporativo, las reuniones semanales, hacerme creer que esto era algo legítimo. No fue para preservar mi dignidad, fue para preservar tu imagen de ti mismo. Eso no es cierto. ¿No? Si hubieras sido honesto desde el principio, si hubieras dicho, quiero darte este dinero como persona, no como jefe, habría sido diferente. Pero me mentiste. Me hiciste actuar en tu obra de teatro. Javier cerró los ojos. Pensé que si sabías que era personal no lo aceptarías. Tienes razón. No lo habría aceptado porque no soy tu caso de caridad. Nunca te vi así. Entonces, ¿cómo me viste? ¿Cómo qué, Javier? Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Sonó íntimo e irónico a la vez. Como alguien que entendía. Como alguien que... Se detuvo, pero María no iba a dejar que escapara. Como alguien que ¿qué? Como alguien que me hizo querer seguir viviendo. Las palabras cayeron entre ellos como cristales rompiéndose. María sacudió la cabeza. Eso es aún peor, porque ahora has hecho de mi hija enferma, de mi desesperación, de mi lucha. Has hecho de todo eso algo sobre ti, sobre tu dolor, sobre tu curación. No es así como... Es exactamente así. Y la peor parte es que funcionó, ¿verdad? Te sientes mejor. Las reuniones semanales, ver el progreso de Luciana, verme a mí agradecida y en deuda, todo eso te hizo sentir con propósito de nuevo. María tomó su tarjeta de acceso al edificio de su bolsillo y la arrojó sobre el escritorio. Renuncio. María, no. Conseguiré otros trabajos, pagaré el préstamo, cada maldito centavo. No me importa el dinero. A mí sí, porque es lo único que mantiene esto como una transacción y no como caridad. Javier extendió la mano como si fuera a tocarla,
pero se detuvo a medio camino. Por favor, no hagas esto. Luciana necesita tratamiento continuo. No uses a mi hija para manipularme. No estoy manipulando. Estoy tratando de... ¿De qué? ¿De salvarme? No necesito ser salvada. Necesitaba ayuda, sí, pero en términos honestos. No envuelta en mentiras que protegen tus sentimientos. María recogió su bolso, metiendo los documentos del préstamo de vuelta. Te enviaré mi información bancaria. Establece un plan de pagos. Mensual, semanal, no me importa. Pero quiero un contrato real esta vez. No más teatro. María, por favor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Empezaba a creer que realmente te importaba, que las reuniones, las conversaciones, el café, que significaban algo. Su voz se quebró finalmente. Pero solo fui tu proyecto de rehabilitación, tu forma de procesar el duelo a costa de mi dignidad. Eso no es verdad. Me importas. De verdad. María se detuvo en la puerta. Si te importara, habrías sido honesto. La honestidad es lo mínimo que le debes a alguien que está luchando por mantener viva a su hija. Salió antes de que Javier pudiera responder, antes de que él pudiera ver que ella también estaba rota. En el elevador, María se permitió colapsar contra la pared. Las lágrimas venían en oleadas ahora, imparables. Había renunciado al único trabajo estable que tenía, al ingreso que necesitaba para hacer los pagos mensuales que acababa de prometer. Y la peor parte era que Daniela había tenido razón desde el principio. Los hombres como Javier Ulloa no daban nada sin esperar algo a cambio, incluso si lo que esperaban era su propia redención. Javier se quedó inmóvil en su oficina durante mucho tiempo después de que María se fue. La tarjeta de acceso sobre su escritorio lo acusaba en silencio. Había querido ayudar, genuinamente quería ayudar, pero en algún punto ayudar se había convertido en necesitar ver a María, necesitar escuchar sobre Luciana, necesitar sentir que su vida tenía significado de nuevo, y nunca se había preguntado qué costo tendría esa necesidad para María. Tomó su teléfono pero lo dejó de nuevo. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía disculparse por algo que había hecho con las mejores intenciones, pero los peores métodos? La foto de Ana lo miraba desde la credenza. Por primera vez en 3 años, sintió algo además de dolor al verla. Sintió vergüenza. Porque Ana nunca habría hecho lo que él hizo. Ella habría sido honesta, directa, sin juegos ni manipulaciones disfrazadas de bondad. Lo arruiné, amor, completamente. Las palabras salieron como un susurro. Y por primera vez, Ana no tuvo respuesta. María llegó a casa a las 3 de la tarde. Luciana estaba en el sofá, viendo caricaturas con su abuela. «Mami, ¿por qué llegaste temprano?» María se arrodilló frente a su hija, abrazándola con fuerza. «Solo quería verte, mi amor. Estás llorando otra vez. Dijiste que eran lágrimas felices. A veces las lágrimas son complicadas». Esa noche, después de que Luciana se durmiera, María se quedó mirando el techo de su pequeño apartamento, calculando mentalmente. Sin el trabajo en Torre Pacífico, le quedaba solo el del restaurante. $500 al mes. Suficiente para comida básica y transporte. No suficiente para pagos de préstamo. No suficiente para emergencias médicas. Apenas suficiente para sobrevivir. Necesitaba encontrar otro trabajo. Rápido. Pero la industria de limpieza en Santiago era pequeña. Si Javier hacía una llamada, si decía la palabra correcta en el círculo equivocado, podría asegurarse de que nunca trabajara de nuevo. No lo haría, ¿verdad? María rodó sobre su costado mirando a Luciana dormir pacíficamente a su lado. «Lo siento, bebé. Dejé que el orgullo nos metiera en problemas otra vez». Pero incluso mientras las palabras salían, sabía que no podía haberlo hecho diferente. Porque algunas cosas, dignidad, honestidad, respeto, valían más que el dinero. Incluso si ese dinero era la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Verdad? María llevaba despierta 36 horas cuando el mundo comenzó a inclinarse. Estaba limpiando la cocina del restaurante, su segunda noche consecutiva de turno doble, cuando sus manos dejaron de responder correctamente. El trapeador se deslizó de sus dedos. «¿Estás bien?» Su supervisora la miraba con preocupación. María asintió aunque todo le daba vueltas. «Solo cansada. Vete a casa. Pareces a punto de desmayarte». María necesitaba el dinero, pero sus piernas apenas la sostenían.
Tomó sus cosas y salió a la noche de Santiago. 3 semanas. 3 semanas desde que había renunciado a Torre Pacífico. 3 semanas buscando desesperadamente trabajo adicional. Había conseguido turnos nocturnos en una fábrica de textiles, de 11 de la noche a 5 de la mañana, además del restaurante. Dormía en los autobuses entre trabajos. Comía lo que sobraba del restaurante. Y aún no era suficiente. Su teléfono sonó cuando llegaba a casa. Número del Hospital Santa Cruz. El corazón se le detuvo. Señora Solís, habla el doctor Fuentes. ¿Qué pasó? ¿Luciana está bien? Necesito que venga al hospital. Los resultados de los análisis de sangre de hoy son preocupantes. María no recordó el viaje al hospital. Solo recordaba correr. El doctor Fuentes la esperaba en su oficina. La expresión grave. Los números no son buenos. El conteo de glóbulos blancos de Luciana está subiendo de nuevo. Pero el tratamiento ha estado funcionando. Por un tiempo, sí. Pero algunos casos de leucemia linfoblástica aguda desarrollan resistencia al protocolo de quimioterapia estándar. Las palabras se sentían como golpes físicos. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos cambiar de estrategia. Existe una terapia de inmunoterapia experimental, un ensayo clínico que ha mostrado resultados prometedores en casos resistentes. ¿Experimental? ¿Qué tan experimental? Es una terapia CAR-T. Modificamos las propias células del sistema inmune de Luciana para atacar las células cancerosas. María se aferró al borde del escritorio. ¿Y funciona? En el 70% de los casos resistentes, sí. Pero la señora Solís, hay un problema. Siempre había un problema. ¿Cuánto? El ensayo clínico cubre el procedimiento en sí, pero los costos de monitoreo, hospitalización y cuidados de soporte no están incluidos. Estamos hablando de $85,000. El número la golpeó como un martillo. María sintió sus rodillas ceder. Se dejó caer en la silla. No tengo $85,000. Lo sé, por eso quería hablar con usted sobre transferirla de vuelta al sistema público. Los tiempos de espera son largos, pero eventualmente... ¿Cuánto tiempo? El doctor Fuentes no respondió. No necesitaba hacerlo. Luciana no tiene meses de espera, ¿verdad? Honestamente, señora Solís, no. Las células cancerosas se están multiplicando rápidamente. María se cubrió la cara con las manos. Todo el trabajo, todo el sacrificio, todo había sido inútil. Su orgullo había matado a su hija. Iré al sistema público, haga la transferencia. Señora Solís, hágala. Es lo único que puedo hacer. El Hospital Público San José era un mundo diferente. La sala de emergencias estaba abarrotada de familias esperando, algunas durante horas, otras durante días. María se sentó en una silla de plástico rota, sosteniendo a Luciana contra su pecho. Su niña estaba pálida, demasiado débil para protestar. «Mami, me siento rara». «Lo sé, bebé. Los doctores te van a ayudar». «¿Cuándo?» María miró alrededor. Había al menos 30 personas antes que ellas. «Pronto, mi amor. Pronto». Pero pronto se convirtió en 2 horas. Luego 3. Luciana se durmió contra su hombro, su respiración demasiado superficial. Una mujer mayor se sentó junto a María. ¿Primera vez en el público? María asintió incapaz de hablar. «Yo llevo aquí desde las 6 de la mañana. Con mi esposo. Tuvo un infarto ayer. Lo siento. Todos lo sentimos. Todos estamos atrapados en el mismo sistema roto». María abrazó a Luciana más fuerte. Esto era su culpa. Esto era el precio de su orgullo. «¿María?» La voz la hizo levantar la vista bruscamente. Javier Ulloa estaba parado frente a ella, vestido con jeans y una camiseta, no el traje ejecutivo. Se veía exhausto y preocupado. «¿Qué haces aquí?» «Daniela me llamó. Me dijo que Luciana estaba mal». La mención de Daniela la enfureció y la alivió al mismo tiempo. «No te necesito aquí». «Lo sé, vine de todos modos». Javier se arrodilló frente a ella, sin importarle el piso sucio del hospital. «Escuché sobre el tratamiento experimental, sobre los costos. No voy a aceptar más de tu dinero. No estoy ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo presencia». María parpadeó confundida. «¿Qué? Déjame ayudar, pero como yo mismo, no como tu jefe, como alguien que entiende por lo que estás peleando. Javier, he estado estableciendo un fideicomiso médico, inspirado por ti, por verte luchar.
Quiero financiar el tratamiento de Luciana a través de ese fideicomiso. Pero más que eso, quiero estar aquí, sentarme contigo durante las vigilias, sostenerte cuando el miedo sea demasiado pesado. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María. No puedo. Si acepto esto, nunca sabré si lo que siento por ti es real o es solo gratitud. Javier tomó su mano libre, la que no sostenía a Luciana. He estado enamorado de ti durante meses, María, desde la tercera reunión, cuando me hablaste de lo valiente que es Luciana. Tal vez antes. Eso no cambia el hecho de que me mentiste. Tienes razón, no lo cambia, pero puedo pasar el resto de mi vida compensándolo. María miró a Luciana dormida contra su pecho. Su niña valiente que merecía una oportunidad de vivir. Tengo miedo de necesitarte, de no poder separar mis sentimientos del hecho de que tienes el poder de salvar a mi hija. Entonces, no lo separes. Acepta que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si la pierdo de todos modos? La voz de Javier se quebró. Entonces estaré ahí para sostenerte mientras se derrumba tu mundo, porque sé exactamente cómo se siente y nadie debería pasar por eso solo. María cerró los ojos. La decisión debería ser imposible, pero en realidad ya estaba tomada. Está bien, pero con condiciones. Las que quieras. Nada de mentiras, nunca más. Si vamos a hacer esto, tiene que ser honesto. Lo prometo. Y quiero un trabajo real. No un puesto inventado para hacerme sentir mejor. Algo que merezca. Ya hablé con Daniela. Necesitamos un coordinador de operaciones. Alguien que entienda cómo funciona realmente el edificio desde adentro. El salario es competitivo y no reporta directamente a mí. María dejó escapar una risa que era mitad sollozo. ¿Ya tenías esto planeado? Esperaba, no planeando, esperando que me dieras otra oportunidad. Luciana se movió contra el pecho de María, sus ojos abriéndose lentamente. ¿Javier? Hola, pequeña valiente. ¿Viniste a visitarme? Vine a asegurarme de que te pongas mejor. Bien, porque tengo que volver a la escuela. Me estoy perdiendo de mucha tarea. Javier sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Entonces mejor nos aseguramos de que eso suceda. María observó la interacción, su corazón contrayéndose. Luciana nunca había conocido a su padre. Él se había ido antes de que ella cumpliera 3 años. Nunca había tenido una figura paterna estable. Hasta ahora, tal vez. ¿María? Ella levantó la vista hacia Javier. ¿Sí? Esto no es sobre redención. No es sobre salvar a la hija que no pude salvar o llenar el vacío que Ana dejó. ¿Entonces qué es? Es sobre elegir. Elegir estar presente. Elegir amar de nuevo pese al miedo. Elegirte a ti y a Luciana porque me hacen querer ser alguien mejor. María extendió su mano y tomó la de Javier. Yo también te elegí. Hace semanas, aunque intenté negarlo. Sí, sí. Me enamoré del hombre que preguntaba por mi hija como si realmente le importara. Del hombre que traía café exactamente como me gusta. Del hombre que todavía llora por su esposa muerta, porque eso significa que amó profundamente. Javier se inclinó y besó su frente con ternura. Vamos a sacar a Luciana de aquí, a llevarla donde puede recibir el mejor tratamiento, y luego vamos a descubrir cómo hacer que esto funcione. Y si no podemos, entonces lo intentaremos de todos modos, porque algunas cosas valen la pena pelear por ellas. Una enfermera finalmente llamó el nombre de Luciana. Javier ayudó a María a ponerse de pie, su mano firme en su espalda. Juntos, sí. María miró a este hombre que había entrado en su vida de la manera más inesperada. Este hombre roto que de alguna forma la hacía sentir completa. Juntos. Y por primera vez en 3 semanas María sintió algo además de miedo. Sintió esperanza. El primer día de inmunoterapia, Luciana apretó la mano de María tan fuerte que le dejó marcas en la piel. «Mami, tengo miedo». «Lo sé, mi amor». «Yo también». Javier entró a la habitación del hospital cargando una mochila llena de libros para colorear, rompecabezas y una tablet con todas las caricaturas favoritas de Luciana. ¿Lista para convertirte en superhéroe? Luciana lo miró con ojos enormes. ¿Los superhéroes se asustan? Los mejores siempre lo están. El valor es hacer las cosas difíciles aunque te dé miedo. ¿Tú tienes miedo? Javier se arrodilló junto a su cama. Aterrado. Pero voy a estar aquí contigo todo el tiempo. Los 3 juntos. La enfermera comenzó el goteo intravenoso.
Luciana cerró los ojos con fuerza. María la observó, el corazón rompiéndose y recomponiéndose con cada respiración de su hija. Javier tomó su mano libre, entrelazando sus dedos. Juntos. La primera semana fue brutal. Luciana vomitaba constantemente, su pequeño cuerpo rechazando el tratamiento que debía salvarla. «No puedo más, mami. Por favor, que pare». María no tenía palabras, solo lágrimas y abrazos. Javier aprendió a leer las máquinas de monitoreo, memorizando qué números eran buenos y cuáles significaban llamar a la enfermera. Se convirtió en experto en negociar con el personal del hospital por habitaciones más silenciosas, medicamentos para las náuseas más efectivos, cualquier cosa que pudiera hacer la experiencia menos horrible. «Señor Ulloa, no puede exigir que movamos a su hija a otra habitación solo porque no es mi hija. Todavía, pero la amo como si lo fuera y esa habitación está junto al cuarto de máquinas. El ruido no la deja dormir». La enfermera suspiró, pero hizo la transferencia. María lo observó desde el pasillo, algo aflojándose en su pecho. «¿Dijiste todavía?» Javier se volvió, ruborizándose ligeramente. «¿Qué?» «Dijiste no es mi hija todavía. Como si algún día... María, si esto es demasiado rápido». Ella lo besó, justo ahí en el pasillo del hospital, sin importarle quién los viera. «No es demasiado rápido. Es exactamente el momento correcto». La segunda semana la fiebre de Luciana subió a 40 grados. Las alarmas sonaron, doctores corrieron, María gritó. Javier la sostuvo mientras ella se desmoronaba, susurrando palabras que no tenían sentido, pero de alguna forma ayudaban. «Respira, solo respira. La tienen, los doctores la tienen. La voy a perder, Javier, la voy a perder. No, no hoy, no así». Y tenía razón. La fiebre cedió después de 3 horas de terror. Luciana abrió los ojos, débil pero viva. «Mami, ¿por qué lloras?» «Porque te amo demasiado. Yo también te amo. Y a Javier también». Javier tuvo que salir de la habitación. María lo encontró en la capilla del hospital 20 minutos después, llorando con la cara entre las manos. «Lo siento. Yo solo...» «No te disculpes». María se sentó junto a él dejando que llorara. Este llanto era diferente al duelo congelado que había cargado durante 3 años. Este era liberación. «Ana me habría gustado mucho». Las palabras salieron entrecortadas entre sollozos. Habría amado a Luciana. Habría estado aquí tejiendo gorros horribles y contando chistes malos. «Cuéntame sobre ella». Y Javier lo hizo. Por primera vez en 3 años, habló de Ana no como un fantasma sagrado, sino como una persona real. Sus manías irritantes, sus chistes pésimos, cómo roncaba pero lo negaba rotundamente. «Suena maravillosa». Lo era. Y tú también lo eres, de maneras completamente diferentes. ¿Te sientes culpable? ¿Por seguir adelante? Javier consideró la pregunta honestamente. «A veces, pero creo que Ana me patearía si supiera que he desperdiciado 3 años siendo miserable. Entonces vivamos, por ella y por nosotros». Se besaron en la capilla, con Dios o quien sea como testigo. La tercera semana, María llevó a Javier a conocer a su familia. Su madre Carmen y su hermana Blanca lo recibieron con educada frialdad. «Así que tú eres el jefe millonario». Carmen no se andaba con rodeos. Javier se sentó en el pequeño sofá del apartamento, consciente de que cada mueble probablemente costaba menos que sus zapatos. «Sí, señora. ¿Y qué quieres de mi hija?» «Mamá, por favor». Es una pregunta justa. Javier se inclinó hacia adelante, las manos juntas. «Quiero despertarme cada día y elegirla. Quiero estar presente cuando Luciana toque esa campana en el hospital. Quiero construir una vida juntos, si ella me deja. Los hombres ricos se aburren. ¿Qué pasa cuando te aburras de jugar a la familia?» «No es un juego para mí, señora Carmen. Su hija me salvó la vida tanto como yo ayudé a salvarla de Luciana». Blanca habló por primera vez. «¿Cómo?» Estaba muerto en todo menos en el nombre, existiendo, pero no viviendo. María me recordó que el dolor no tiene que ser permanente. Carmen estudió su rostro durante un largo momento. «Más te vale tratarla bien, porque si no tendré 2 hijas y una nieta persiguiéndote. Cuento con ello». Carmen sonrió por primera vez. «Está bien, puedes quedarte para la cena». Esa noche, Javier ayudó a lavar los platos en la diminuta cocina.
Carmen trabajaba junto a él, secando lo que él enjuagaba. Mi hija ha pasado por mucho. Lo sé. No solo con Luciana. Antes, el padre de Luciana, ese cobarde, la dejó cuando más lo necesitaba. No soy él. Más te vale que no, porque María merece a alguien que se quede. No voy a ninguna parte. Carmen asintió, satisfecha. Bien, porque Luciana ya te llama casi papá cuando cree que no estamos escuchando. El corazón de Javier se expandió dolorosamente en su pecho. La cuarta semana, María visitó el penthouse de Javier por primera vez. Era hermoso y estéril, como un museo. Ana está en cada rincón, ¿verdad? Sí. No he podido... No sabía cómo dejarlo ir. María caminó por la sala, deteniéndose frente a fotografías enmarcadas. No tienes que dejarla ir. Solo hacerle espacio a algo nuevo. Pasaron el día empacando cuidadosamente las pertenencias de Ana, no para olvidarla, sino para honrarla apropiadamente. ¿Qué hago con su ropa? ¿Hay alguna organización benéfica que te parezca significativa? Ella era voluntaria en un refugio para mujeres. Entonces ahí, Javier dobló el suéter favorito de Ana, el azul que siempre usaba, y lo puso en la caja de donaciones. Sus manos temblaban. Está bien llorar. Ya lloré suficiente. Nunca es suficiente. No funciona así. María lo abrazó, dejándolo desmoronarse una vez más. Pero esta vez, cuando las lágrimas pararon, algo había cambiado. Gracias. ¿Por qué? Por no hacer que elija entre mi pasado y mi futuro. Ana es parte de quien eres. Amarla no significa que no puedas amarme a mí. Te amo. Debería decirlo más seguido. Yo también te amo. Se besaron rodeados de cajas, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo que fue. La octava semana, el doctor Fuentes los citó en su oficina. Su expresión era cuidadosamente neutral. María apretó la mano de Javier tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Los resultados de los escáneres llegaron. ¿Y? El doctor sonrió por primera vez en meses. Remisión completa. No hay células cancerosas detectables. María no recordó levantarse. No recordó gritar. Solo recordó estar en brazos de Javier, ambos llorando, riendo, colapsando con alivio. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Tan seguro como puedo estar. Por supuesto, necesitará seguimiento continuo, pero María, su hija, está en remisión. María se cubrió la boca con ambas manos, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Javier la sostuvo, su propia cara mojada con lágrimas. Lo logró. Nuestra valiente niña lo logró. Corrieron a la habitación de Luciana. Ella estaba dibujando, su cabello comenzando a crecer en rizos suaves. «Mami, ¿por qué lloran?» «Porque el cáncer se fue, bebé, te curaste». Luciana dejó caer sus crayones. «¿De verdad? ¿Puedo volver a la escuela?» «Sí. Y jugar. Y correr. Y todo. ¿Soy realmente aerodinámica superior ahora?» Javier rió a través de las lágrimas. «La más superior de todas». Luciana los miró a ambos. «Esto significa que Javier puede quedarse para siempre». María y Javier intercambiaron una mirada. «¿Quieres que se quede?» «Obvio. Es parte de la familia ahora». «Entonces sí, bebé, para siempre». Esa noche, los tres se quedaron dormidos en la habitación del hospital, Luciana entre ellos, finalmente en paz. María observó a Javier dormir, su mano descansando protectoramente sobre Luciana. Esto era familia. Imperfecto, no tradicional, construido sobre crisis y curación, pero real. Y finalmente, podía respirar. María despertó con la alarma a las 6 de la mañana, pero ya estaba despierta. Había estado observando a Luciana dormir durante la última hora, grabando cada detalle en su memoria. El cabello oscuro rizado, creciendo en todas direcciones. Las mejillas llenas de color otra vez. El pecho subiendo y bajando con respiración profunda y saludable. Su bebé había sobrevivido. «Ya es hora». Luciana abrió los ojos brillando con emoción. «Ya es hora, mi amor. Voy a tocar la campana». Luciana saltó de la cama con energía que María no había visto en 2 años. Se tropezó con sus propios pies en el apuro por llegar al baño. «Cuidado. Estoy bien. Soy indestructible ahora». María sonrió, las lágrimas ya comenzando. Iban a ser ese tipo de lágrimas hoy. Su teléfono vibró. Mensaje de Javier. «Estoy afuera». Con sorpresa.
Cuando bajaron, Javier estaba recargado contra su auto con un ramo enorme de girasoles, las flores favoritas de Luciana. ¡Javier! Luciana corrió hacia él. Javier la levantó girándola en el aire. «¿Lista para tu gran día, campeona?» «Más que lista. ¿Viste? Mi cabello está creciendo como loco. Te ves hermosa, aunque debo admitir que extrañaré la ventaja aerodinámica». Luciana rió, el sonido como música. El Hospital Santa Cruz se sentía diferente hoy. No como el lugar de miedo y dolor, sino como el escenario de un milagro. Carmen, Blanca y Daniela ya estaban en la sala de espera. Daniela tenía los ojos rojos. «No empieces o no voy a parar». María la abrazó con fuerza. «Gracias. Por todo. Por ser mi amiga cuando más lo necesitaba. Alguien tenía que cuidarte. Aunque hiciste un buen trabajo encontrando a alguien más para el trabajo». Daniela guiñó el ojo hacia Javier, quien sonrió. El doctor Fuentes los guió hacia la sala de oncología pediátrica. Al final del pasillo colgaba la campana. Brillante, dorada, esperando. «¿Lista, Luciana?» «Esperen, quiero decir algo primero». Luciana se paró en el centro del grupo, su pequeña mano tomando la de María y la de Javier. «Quiero agradecer a todos por no dejarme rendir, especialmente a mi mami, que es la persona más valiente que conozco». María se quebró. Javier le pasó un brazo alrededor de los hombros. «Y a Javier, que me trajo juegos y caricaturas y me hizo reír incluso cuando me sentía horrible. Fue un honor, pequeña valiente. Y a la abuela Carmen y tía Blanca por todas las sopas y los abrazos, y a Daniela por ser como otra abuela. Oye, no soy tan vieja». Luciana sonrió. «Y a todos los doctores y enfermeras, y también al cáncer, supongo, por enseñarme que puedo ser fuerte». El silencio en el pasillo era absoluto. Las enfermeras se limpiaban los ojos. Otros pacientes y familias observaban desde sus habitaciones. «Ahora sí, estoy lista». Luciana caminó hacia la campana con la cabeza en alto. Tomó la cuerda con ambas manos y la hizo sonar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El sonido resonó por todo el piso de oncología. Aplausos explotaron desde cada habitación, cada estación de enfermeras, cada rincón. María se derrumbó contra Javier, sollozando. Él la sostuvo, sus propias lágrimas mojando su cabello. «Lo logramos. Dios, lo logramos». «No, tú lo lograste, tú y esa increíble niña». Carmen abrazó a su nieta meciéndola hacia adelante y hacia atrás. «Mi guerrera pequeña, estoy tan orgullosa». Celebraron en la cafetería del hospital, el mismo lugar donde María y Javier habían robado tantos besos exhaustos durante los meses de tratamiento. El doctor Fuentes se unió a ellos, sonriendo genuinamente. «Saben, en todos mis años como oncólogo he aprendido algo. La medicina solo puede hacer mucho. El verdadero factor de curación es el amor». Se volvió hacia Luciana. «Tuviste algo que muchos niños no tienen. 2 padres devotos que nunca se rindieron. Eso hace toda la diferencia». El silencio cayó sobre la mesa, incómodo, cargado. María y Javier se miraron. Nunca habían discutido explícitamente cómo definir su relación frente a Luciana. Luciana rompió el silencio con su característica franqueza. «Entonces, ¿cuándo puedo empezar a llamarte papá?» A Javier casi se le cae el vaso de jugo que sostenía. «¿Qué? Papá, ya sabes, porque eres como mi papá ahora, ¿verdad?» María sintió que su corazón se detenía y comenzaba de nuevo. «Luciana, cariño, es complicado». «No suena complicado. Javier vive prácticamente con nosotras. Duerme en el sofá cuando se queda hasta tarde. Te hace sonreír, mami. Y me ayuda con la tarea, aunque sea pésimo en matemáticas». «Oye, no soy tan malo. Ayer dijiste que 5 por 5 era 23. Fue un lapsus mental». Luciana se volvió hacia Javier con seriedad de adulta. «¿Quieres quedarte? ¿Para siempre, para siempre?» Javier se arrodilló junto a la silla de Luciana sin importarle las miradas de toda la cafetería. «Sí, quiero quedarme para siempre, para siempre». «Entonces, ¿por qué no se casan? Así sería oficial». María casi se atraganta con su café. Carmen sonrió ampliamente. Daniela sacó su teléfono para grabar. «Luciana, no puedes simplemente...» «María». Javier seguía arrodillado, pero ahora miraba hacia arriba hacia ella. Sus ojos brillaban con lágrimas y algo más profundo. «No es así como planeé hacer esto. Tenía un plan completo. Cena elegante, anillo, discurso ensayado.
Odio las cosas elegantes. Lo sé. Por eso debería haberlo sabido mejor. Javier tomó ambas manos de María en las suyas. Te amo. Amo tu fuerza, tu ferocidad. Cómo luchas por las personas que amas. Amo que reorganices mis cajones y que me corrijas cuando uso palabras pretenciosas. Amo cómo amas a Luciana con cada célula de tu cuerpo. Javier, y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida amándolas a ambas. Oficialmente. ¿Te casarías conmigo? La cafetería completa estaba en silencio, esperando. María miró a este hombre que había entrado a su vida en su momento más oscuro, que había visto su dolor y respondido con el suyo, que había aprendido a amar de nuevo pese al miedo. Sí, 1000 veces sí. Javier se puso de pie y la besó mientras la cafetería explotaba en aplausos. Luciana saltaba gritando de emoción. «Esperen, todavía no terminamos». Luciana se puso las manos en las caderas. «¿Podemos quedarnos con Cielo también?» «¿Quién es Cielo?» «El perro callejero que he estado alimentando». «Es súper lindo y creo que está embarazada». María y Javier intercambiaron una mirada. ¿Un perro embarazado? Posiblemente embarazado. Entonces, técnicamente serían un perro más cachorros. Plural. Luciana, es parte del paquete. ¿Me aceptas? ¿Aceptas a Cielo? Javier rió hasta que le dolió el estómago. Está bien. Perro incluido, cachorros incluidos. Sí. Esa noche los tres estaban en el apartamento de María, el mismo lugar donde había llorado tantas noches, preguntándose si su hija sobreviviría. Luciana se quedó dormida entre ellos en el sofá, exhausta por las emociones del día. Su mano pequeña descansaba sobre la de Javier. Nunca pensé que una noche en que no podía parar de llorar me llevaría a esto. María susurró las palabras, temerosa de romper el momento. Tu fuerza te trajo aquí. Yo solo finalmente aprendí a verla. No, nos trajimos mutuamente. Los dos estábamos rotos y de alguna forma encontramos la manera de sanarnos juntos. Javier besó su cabeza. ¿Sabes lo que Ana solía decir? Decía que las mejores historias nunca comienzan con «y vivieron felices para siempre». Comienzan con «era una mierda, pero lo superamos». Sabia mujer, lo era. Y creo que habría amado esta historia, la de nosotros. María se acurrucó más cerca, cuidadosa de no despertar a Luciana. Entonces escribámosla bien. Cada capítulo, cada página. Juntos, juntos. Afuera, en el alféizar de la ventana del apartamento, una perra callejera con barriga redonda se acomodó para dormir. Dentro, una familia que no había existido 6 meses antes respiraba en sincronía perfecta. Y por primera vez en años, el futuro no daba miedo, daba esperanza. 2 años habían pasado desde que Luciana tocó esa campana. La capilla del Hospital Santa Cruz estaba decorada con girasoles, las flores que habían marcado el comienzo de su curación. María se miró en el espejo del pequeño vestidor, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. «Estás hermosa, hija». Carmen le ajustó el velo con manos temblorosas. No era un vestido costoso. María había insistido en algo sencillo, pero la hacía sentir como ella misma. «¿Estoy haciendo lo correcto, mamá?» «¿Me estás preguntando en serio? Ese hombre te mira como si fueras el sol». Nunca pensé que volvería a casarme. La vida nos sorprende, especialmente cuando dejamos de pelear contra ella. Daniela asomó la cabeza por la puerta. «Es hora». Y Luciana está a punto de explotar de emoción, así que apúrate. Afuera de la capilla, el pasillo estaba lleno de rostros conocidos. Enfermeras que habían cuidado a Luciana, el doctor Fuentes con su esposa, el equipo de limpieza de Torre Pacífico en sus mejores trajes, los colegas de negocios de Javier, que habían aprendido a respetar a María como su igual, y al frente, Javier esperaba. Su traje era elegante, pero no ostentoso. Sus ojos brillaban. ¿Lista? Ricardo, su asistente, estaba junto a él como padrino. Más que listo. ¿Dónde está el ring bearer? Como en respuesta, Luciana apareció con Cielo, la perra callejera que ahora pesaba el doble y usaba un moño ridículamente grande en el collar. Llevaba las argollas atadas con listón. Cielo se portó bien durante los ensayos, mayormente. ¿Mayormente? Solo se comió una flor. Bueno, 3. Pero ya no quedan más, así que deberíamos estar bien. Javier rió, el sonido llenando la capilla. La marcha nupcial comenzó,
María caminó por el pasillo del brazo de su madre, cada paso borrando años de dolor. Cuando llegó al altar, Javier le susurró: «Valió la pena la espera, cada segundo». La ceremonia fue corta y perfecta, sin pompa innecesaria, solo palabras honestas sobre amor que había sobrevivido lo imposible. «Puedes besar a la novia». Javier no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Luciana aplaudió tan fuerte que Cielo empezó a ladrar. Los invitados rieron. Todo era caótico y perfecto. En la recepción, una sala sencilla en el mismo hospital, Daniela dio un brindis. Conocí a María hace 3 años. Estaba trabajando hasta el agotamiento, luchando sola contra el mundo. Y pensé, esta mujer va a romperse. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de María. Pero no lo hizo. Se dobló, sí. Se tambaló, pero nunca se rompió. Y cuando encontró a alguien lo suficientemente valiente para doblarse con ella, construyeron algo inquebrantable. Las lágrimas corrían libremente por la sala. Javier se puso de pie para su propio brindis. Mi primera esposa me enseñó cómo amar profundamente, y cuando la perdí, pensé que esa parte de mí había muerto con ella. Miró hacia María. Pero María me enseñó que el amor no se gasta, se multiplica. Cada persona que amamos expande nuestra capacidad, no la agota. Ana será siempre parte de mi historia. Y ahora María y Luciana son mi presente y mi futuro. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades. Y por las personas lo suficientemente valientes para tomarlas. ¡Salud! Más tarde, mientras los invitados bailaban, Ricardo se acercó a María. ¿Puedo hablar contigo un momento? Claro. Quería disculparme por aquellos papeles falsos hace años. Debí haber cuestionado más cuando Javier me pidió crearlos. María sonrió. Ayudaste a salvar la vida de mi hija. No hay nada que perdonar. Aún así, me alegra que todo saliera bien. Mejor que bien. María observó la sala, su familia mezclándose con la de Javier, los mundos que no deberían haber colisionado, fusionándose perfectamente. La empresa consultora de María, pequeña pero creciente, había ayudado a 5 hospitales en Chile a desarrollar programas reales de asistencia financiera. No caridad disfrazada, sino sistemas transparentes que preservaban la dignidad mientras salvaban vidas. El fideicomiso médico de Javier había financiado tratamientos experimentales para 17 familias. 4 de ellas estaban en la boda, sus hijos corriendo con Luciana, y vivían en una casa que habían elegido juntos. No el penthouse de Javier ni el apartamento de María, sino algo que era de ambos. Modesto para sus estándares combinados, pero perfecto para ellos. ¿En qué piensas? Javier apareció detrás de ella, sus brazos rodeándola. En lo lejos que hemos llegado. ¿Valió la pena el viaje? Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de terror, todo nos trajo aquí. Entonces no me arrepiento de nada. Se besaron mientras sus invitados aplaudían. Un año después de la boda, María y Javier llevaron a Luciana a su chequeo anual en el Hospital Santa Cruz. Se había convertido en rutina, aterradora todavía pero manejable. Luciana, ahora de 9 años con cabello hasta los hombros, corría adelante. «Apúrate. Quiero ver a la enfermera Patricia. Tiene sus prioridades claras». María y Javier se tomaron de las manos mientras caminaban por el pasillo familiar. Ya no olía a miedo, solo a posibilidad. En la sala de espera, María vio algo que le heló la sangre. Una mujer joven, probablemente de 20 y tantos, lloraba en una silla de plástico. Sostenía una factura médica. Un niño pequeño dormía contra su hombro, claramente enfermo. María conocía esa mirada, la desesperación absoluta que venía de amar tanto que dolía. «Javier, ya la vi». Se miraron, toda una conversación sucediendo en silencio. «Luciana, ve, te alcanzo en un momento». María se acercó despacio, sentándose en la silla junto a la mujer. «Disculpa, no quiero entrometerme, pero... ¿estás bien?» La mujer levantó la vista, limpiándose las lágrimas frenéticamente. «Sí, lo siento. No debería estar llorando aquí. Este es exactamente el lugar para llorar. Créeme, lo sé. Es solo... mi hijo tiene leucemia. Y los costos... no sé cómo voy a pagar todo esto». María sintió que el pasado y el presente colisionaban. «Sé exactamente cómo se siente eso. ¿Puedo mostrarte algo?» Sacó su teléfono.
abriendo la página web del Fideicomiso Médico de Javier. Esta organización ayuda a familias en situaciones exactamente como la tuya. Sin deuda, sin condiciones, solo ayuda real. Los ojos de la mujer se agrandaron. ¿Es real? ¿No es una estafa? Es muy real, yo fui una de las primeras beneficiarias. Javier se unió a ellas, arrodillándose para estar al nivel de la mujer. Soy Javier Ulloa, administro el fideicomiso y quiero ayudar. No entiendo, ¿por qué? María tomó la mano de la mujer. Porque alguien me ayudó cuando lo necesitaba desesperadamente, y ahora es nuestro turno de ayudar a alguien más. No sé qué decir. No digas nada todavía, solo toma mi tarjeta. Llámame mañana y te explicaré todo. La mujer tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Gracias. No saben lo que esto significa. Sí sabemos. Exactamente. Mientras caminaban hacia la sala de examen de Luciana, Javier apretó la mano de María. ¿Crees que alguna vez será más fácil ver a otras familias pasar por esto? No, pero se vuelve más significativo. Cada familia que ayudamos es una razón más por la que todo valió la pena. Te amo, te lo he dicho hoy. Solo 3 veces, vas atrasado. Entonces te amo, te amo, te amo, te amo. Mejor. Encontraron a Luciana ya en la sala de examen, charlando con la enfermera sobre su voluntariado en el refugio de animales. Mami, ¿sabías que Patricia está pensando en adoptar un gato? ¿En serio? Le dije que tenemos 3 disponibles. Bueno, técnicamente son los hijos de Cielo, pero cuenta. Luciana, no puedes vender gatos en el hospital. No los estoy vendiendo. Los estoy colocando estratégicamente en hogares amorosos. Javier rió. Esa es mi hija. Las palabras salieron naturalmente ahora, sin vacilación, sin incomodidad. Luciana sonrió. Tu hija que necesita ayuda con matemáticas otra vez. 5 por 5 definitivamente no es 23, papá. Fue una vez. ¿Me vas a dejar olvidarlo algún día? Nunca. El doctor Fuentes entró con los resultados del chequeo. Todo perfecto. 2 años en remisión y contando. El alivio nunca envejecía. María sintió sus rodillas aflojarse como siempre lo hacían. Gracias. No me agradezcan a mí, agradezcan a esta guerrera. Luciana hizo una pose de superhéroe. Soy prácticamente invencible ahora. Prácticamente. Pero aún así, necesitas tus vegetales. Mamá, arruinas todo. Mientras conducían a casa esa tarde, los 3 juntos, Cielo dormida en el asiento trasero, María reflexionó sobre el viaje. De limpiadora invisible a empresaria respetada, de madre desesperada y sola aparte de una familia completa, de lágrimas en un cuarto de limpieza a lágrimas de alegría en una capilla. Todo había comenzado con la peor noche de su vida, y de alguna forma, esa noche horrible había llevado a las mejores. ¿Qué opinas de la historia de María y Javier? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala de 0 a 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.